Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoné. Bueno, nosotros queremos, ya estamos en medio de una campaña electoral, vamos a participar con entrevistas, con opiniones y para ayudar a los electores a definir. Igualmente, es inevitable una coyuntura internacional cambiante, frenética. Hemos visto la operación de Estados Unidos en Venezuela. Estamos contemplando las tensiones en el Medio Oriente, las protestas en Irán. Pero lo cierto es que a pesar de la coyuntura internacional o nacional profundamente cambiante, intensa, el Perú tiene que seguir discutiendo los temas de mediano y largo plazo. De alguna manera, esa es la mejor manera de enfrentar una campaña electoral. Y en ese sentido, un tema de discusión hondo es esta idea de que en el Perú puede haber un proyecto, como el proyecto de Coío en Arequipa, que ha sido declarado de interés por el gobierno regional de Arequipa y que ya forma parte de las discusiones de los grandes proyectos que el Perú tiene que enfrentar o emprender en los próximos años, en los próximos lustros. Una de las razones que ha surgido alrededor del debate del gran proyecto de Corío es que, según algunos, no tiene viabilidad económica porque ha surgido en el puerto de Chancay la feroz competencia con el puerto del Callao. El Callao se está modernizando y otros puertos se están modernizando. Entonces, esta argumentación señala de que no hay tanto espacio para megapuertos en un país como en el Perú y que no tienen viabilidad económica. Sin embargo, nosotros en una serie de entrevistas hemos entrevistado frecuentemente a Pedro Guevara, economista, docente universitario de larga trayectoria nacional e internacional, y él ha sostenido que alrededor de Corío, para que Corío sea viable, tienen que surgir varios proyectos, entre ellos un tren bioceánico, el clúster de litio del sur del Perú, ¿no? Y una serie de iniciativas que ubicarían al puerto de Corío como un proyecto privilegiado, como un proyecto viable. Bueno, vamos a reflexionar sobre estos temas. Precisamente el día de hoy hemos vuelto a convocar a Pedro Guevara, quien luego de unos meses reaparece en el Montonero. Buenas tardes, Pedro, gracias por la conversación. Gracias, Víctor Andrés. Un gusto estar contigo. Un Bueno, gusto estar contigo. bueno, me gustaría preguntarte el proyecto de Corío. Recuerdo que tú fuiste uno de los primeros en plantear esta iniciativa, ¿no es verdad? Y lo hiciste Pero el precisamente. montonero hay que felicitarlo porque hace ya 4 años un pocos hablaban del Corío y Montonero fue pionero en abrir los ojos acerca de este hub multimodal, puerto natural, que es un don de Dios. Mi felicitación al Montonero para empezar. Bueno, gracias, pero felicitaciones a ti porque tú fuiste el autor de esta propuesta que inició un gran debate. Pero, Pero yo quiero si me permites, una aclaración muy corta. Me han clavado hasta la chapa del apóstol de Corío, pero el apóstol no creo, excesivo probablemente, porque es un proyecto de larga data que tiene más de 20 años. Lo que hemos hecho nosotros con un conjunto de expertos nacionales y mundiales es justificar su construcción, dándole una visión regional y global. Esa es la diferencia entre las propuestas y los proyectos que lamentablemente no tenían sustento económico. Gracias, Víctor Andrés, por la introducción. ahora, ¿qué le respondes tú a las argumentaciones acerca de que el puerto de Corío no tiene viabilidad económica por Chancay, por el puerto del Callao, que se está modernizando y va a competir frontalmente con Chancay por las modernizaciones del puerto de Maltarán y de otros puertos en la costa peruana? ¿Cuál es tu respuesta a esto? Es, es lo que tú ya mencionaste. En primer lugar, la justificación viene por el movimiento de la carga. Chancay ha sido calculado sobre la base de un movimiento de carga que
por ahora no incluye a Brasil. Las fuentes para justificar la carga que se llevaría a través del megapuerto de Corío vienen principalmente por tres países: China, Brasil y Argentina. Estos tres países son los motores de la economía sudamericana y los que justifican la construcción de un puerto como el de Corío. Y las cifras son contundentes. En primer lugar, nosotros hemos llevado a cabo varias aproximaciones económicas. Hay que mencionar que los países del Arco del Pacífico hoy constituyen el centro de gravitación económica comercial del mundo. Los ricos, los de clase media y los consumidores del mundo ya no están en el Atlántico Norte, están en el Arco del Pacífico. Por otro lado, la Ruta de la Seda es un proyecto mundial que pretende unir los puertos y la infraestructura mundial para que China pueda conquistar mercados a través del comercio internacional. Lo que justifica Corío es, como tú muy bien los has dicho, este conjunto de proyectos que le daría movimiento. Hacer un proyecto como Corío, considerando solamente la carga nacional, es un proyecto que no tiene justificación de A ninguna ver, clase. pero, a ver, déjame preguntarte algunas cosas. Primero, la naturaleza de una inversión de Corío, casi por ley física, tiene que ser una inversión occidental, que compita con la inversión china en Chancay, porque parece difícil imaginar, ¿no es cierto?, que una inversión china compita con otra inversión china. Haya algo ahí, este, entonces, eso en primer lugar, ¿no es cierto? Pero para que haya esa inversión occidental, ¿no es cierto?, tendría que haber algo que diga, el tren por aquí es 20, 30 veces más barato que el tren por allá. O, Exacto. bueno, explícanos eso. O sea, porque, a ver, Corío tiene un calado natural, todo eso ya lo sabemos. De 28 metros, mientras que Chancay tiene 17.9, 18 para hablar en fast. Eso permite la llegada de los contenedores que ya, de los grandes buques que llegan incluso a 30.000 TEUs. Corío definitivamente es una apuesta al futuro. Su ubicación geopolítica, todo eso ya hemos hablado. Ahora, lo que justificaría a Corío, sí o sí, es la construcción del tren bioceánico, porque la carga que viene de Brasil hacia China y de China hacia Brasil tiene que ser considerada, porque si no sería un elefante blanco, así de simple. Y esa carga no compite con Chancay. Sí, Pero Chancay también ha sido pensado para conectar con el Brasil. ahí viene el problema. Conectar con el Brasil a través de una vía terrestre es extremadamente caro. Lo que compete hacer es utilizar la ruta más corta. Es otra carga. Es la carta que vendría a través de un tren bioceánico. Ahora bien, hay La ruta diversas más corta está entre Corío y... el puerto de Santos en Brasil. El puerto de Santos es el segundo puerto más grande de América Latina después de uno de los puertos de Panamá. Está allá al borde del colapso porque hay una cantidad descomunal de carga que la llevan a través del Atlántico principalmente. Entonces, esta conexión entre el megapuerto de Corío y el puerto de Santos reduciría entre 13 y 21 días, dependiendo de la velocidad del tren, el tiempo de carga. Y eso sería justamente el punto clave que justifica a Corío respecto a Chancay. Irse del puerto de Santos hasta Chancay es extremadamente costoso, largo y obviamente no puede competir con la otra alternativa. A esto se suma todo un conjunto de proyectos del hinterland sudamericano, uno de ellos el clúster de litio. El litio es hoy el oro del siglo XXI. Alrededor y hay que hacer mención entre otras cosas. En primer lugar, el tren bioceánico, que tiene que venir amarrado con el megapuerto de Corío, el clúster de litio, el clúster de autos eléctricos, la zona económica especial. Corío debe constituirse en una ciudad, parque industrial hub multimodal. Bueno, Hablemos directamente, pero hablamos concretamente de, por ejemplo, el clúster de litio.
A ver, pero ahí quiero hacerte una precisión. Los grandes productores de litio son Bolivia, Argentina y Chile. Perú tiene algunos yacimientos, pero digamos, todavía es un actor de litio mundial. ¿Por, por qué razón el clúster de litio tendría que estar en el Perú? Por el puerto de Corío y por el tren bioceánico. ¿A eso te refieres? Exactamente. Y déjame pasar revista. Las cifras son contundentes. En primer lugar, el triángulo ABC es algo que se maneja en la jerga geopolítica, es Argentina, Bolivia y Chile. Entre los tres países constituyen la mayor reserva mundial de litio. Bolivia con 23 millones de toneladas, Argentina con 20 millones de toneladas y Chile con 11. Con lo que hemos encontrado en Macusani, en Puno, tendríamos 4.7 millones. Es decir, estos cuatro países deberíamos constituir ya no el triángulo ABC, Argentina, Bolivia, Chile, sino lo que yo sostengo, el cuadrilátero ABCP. Esto ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque Perú, entre otras razones, tiene las condiciones para industrializar el litio. Baterías de litio y en segundo lugar para integrarla verticalmente a otro tipo de industrias como la de los autos eléctricos e inclusive los vehículos a hidrógeno. Es decir, nosotros tenemos las condiciones para establecer un clúster de industrialización no solamente del sur peruano, sino de todo Sudamérica, con el triángulo ABC y lo que nosotros tenemos en Puno, Macusani. Entre los cuatro países, los últimos estudios de geología del Departamento de Geología de Estados Unidos estiman que tenemos entre 60 y 70% de las reservas mundiales de litio, el petróleo del siglo XXI. Y para poder aprovechar este recurso y no solamente sacarlo como materia prima, nosotros tenemos el potencial de industrializarlo. ¿Y dónde? En Puno y en Arequipa, creando un clúster. Un clúster viene a ser una aglomeración de industrias que generan sinergias. Eso es lo que nosotros podemos hacer Pero el clúster en Perú, sí, digamos, los principales productores de este mineral tan valioso son Bolivia, Argentina y Chile. El Perú el, ya entró, ya entró, exactamente, ya entró porque los últimos descubrimientos ya le dan un porcentaje importante. Entre los cuatro países seríamos, es un potencial de 4.7 millones. Y De por acuerdo, otro lado, pero el clúster estaría en Arequipa o en el Perú y en zonas de Puno solo por el puerto, ¿no es cierto? Solo por el puerto. no, las materias primas vendrían de Argentina, Bolivia y Chile, y nosotros tendríamos el procesamiento y la industrialización de este clúster en Puno y el eje Arequipa. Esto implicaría cuatro grandes fases. En primer lugar, la extracción que se llevaría a cabo en Argentina, Bolivia, Chile y Puno. En segundo lugar, viene la refinanciación y los cátodos que deben elaborarse. En tercer lugar, eso debe llevarse a cabo a través de un tren bioceánico que traslade los bienes tanto para el arco del Pacífico a través del megapuerto de Corío y para el puerto de Santos, para el otro lado del mundo. Y el puerto de Corío justamente constituirá el atractivo principal que justificaría la industrialización del litio a partir del Perú. De acuerdo. O sea, lo que tú estás señalando es que el clúster de litio tiene viabilidad con el puerto de Corío y el tren bioceánico marchando, porque lo que se busca es la exportación a las dos cuencas a los dos océanos del planeta que abastecen los principales mercados del mundo. Exacto. Y este es uno de tantos proyectos, porque la justificación de la construcción del megapuerto, que tiene que venir con una conexión interoceánica por tren, no basta por tierra, porque el transporte, algunos argumentan que el transporte en camiones va a funcionar. No, no compite. La forma más económica de movilizar carga por vía terrestre es el ferrocarril. Ahora, la justificación
de este matrimonio entre Corío y el tren bioceánico que conectaría Corío con el puerto de Santos en Brasil, viene ya de por sí solamente considerando la carga de China, Brasil y Argentina. Y las cifras son contundentes. La carga que nosotros podemos movilizar de estos grandes, de estos gigantes, el gigante brasilero y el gigante asiático, justifican ya la construcción del megapuerto de Corío y el tren bioceánico. Y las cifras son contundentes. En primer lugar, porque un proyecto de esta envergadura implicaría una construcción de un tren con doble vía. No tendría sentido, por ejemplo, construir un tramito con una sola vía cuando hay carga, por ejemplo, por 7 meses que demanda mucho mayor flujo. Por otro lado, el construir solamente el puerto no tiene ningún sentido porque eso nos llevaría a tener un elefante blanco. Hablando, digamos, en términos figurativos, es como tener un auto con una línea y una carrocería extraordinaria, una línea aerodinámica estupenda. El motor es el comercio, pero nos hemos olvidado de conectar la línea de transmisión a las llantas. Entonces no se va a mover el auto. Y esa línea de transmisión es exactamente el tren. Ahora empieza a tener un poco de sentido, digamos, esta geopolítica de la inversión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así es. Es decir, tú haces el puerto de Corío, haces el tren bioceánico y casi como por ley física, el clúster tiene que ubicarse en una zona cercana a ese tren bioceánico y si es posible al puerto más cercano, pues simplemente por economías, no sé cómo llamarlo, por eficiencia económica, ¿no es Y cierto? hay que poner otros componentes. Uno de ellos, la energía. La energía y el potencial de energía sostenible que tenemos en el Perú es descomunal. Ya no hablemos solamente por el gas, sino por la hidroenergía. Pero Por el antes que potencial. continúes con eso, Sí, estimado Pedro, claro, tú señalas que estos 4 países tienen más del 50% de las reservas de litio del planeta, pero por otro lado, Perú y Chile tienen el 40% de las reservas de cobre del mundo. cobre. Claro, la mayoría del Exacto. cobre se va a China, pero también se va al Atlántico. Hay países Así es. del Atlántico que exportan. Entonces, ¿podría este tren bioceánico también conectar esta exportación de mineral hacia otras zonas, no del Asia-Pacífico? Así es. Es más, por eso hoy se habla de de los elementos estratégicos. Uno de ellos, efectivamente, el cobre, el litio y las tierras raras. Y eso es parte del acuerdo estratégico que se ha firmado entre Perú y Estados Unidos, por ejemplo, porque una de las preocupaciones de Estados Unidos es cómo puedo yo acceder a estos elementos fundamentales para la industria mundial y sobre todo para el desarrollo tecnológico que el mundo demanda. Ese potencial lo tenemos de entrada con el cobre, porque entre Perú y Chile nosotros tenemos alrededor del 45% de las reservas mundiales de cobre. El litio tendríamos más del 50% de las reservas mundiales de litio, y eso es uno de los elementos estratégicos. Súmale a esto la carga que ya se produce y se tiene que comercializar entre el gigante chino y Brasil. Nótese que Estados Unidos, por ejemplo, ya no le puede exportar soya a China. ¿Y qué están haciendo los brasileros? Han batido récords de exportación de granos y sobre todo de soya, porque ese mercado ese mercado chino que antes lo abastecían los americanos, ahora por la guerra arancelaria lo abastece Brasil. Y las cifras son contundentes, las cifras son realmente espeluznantes. Los cálculos que se han hecho para la demanda de carga de Corío se estima alrededor de 100, se puede estimar a través de 3 mecanismos. En primer lugar, la carga en contenedores, en TEUs. Hay otro tipo de carga que es la carga de granos, que no viene en TEUs, y la carga en volumen de dinero. En términos de lo que es la carga en granos, se ha estimado en alrededor de 100 millones de toneladas métricas anuales la carga que se movilizaría a través de Corío.
Las cifras del 2025 de la carga que ha movilizado Argentina y a Brasil a China son 283 millones de toneladas en el 2025. O sea, los estimados que se han hecho han sido alrededor de 100 millones de toneladas métricas. Hoy, en el 2025, ya Brasil y Argentina mueven 283 millones de toneladas métricas de granos hacia China. Solamente el movimiento de carga de granos ya justifica el construir ese tren bioceánico y ese megapuerto. ¿Por qué? Porque esto simplemente reduciría los costos de manera sustancial. En el comercio internacional, el flete es un factor fundamental. Y hoy, esos barcos de Brasil que recorren el Atlántico, lo harían la carga llegaría de Brasil a China en menos de entre 13 y 21 días. Ahora, em, tú sueles, lo que queda claro es que la licitación del proyecto de Corío de alguna manera tiene que ir vinculada, asociada al tren bioceánico. Es decir, porque Exacto. no, no sé cómo se hace eso. Eso son inversiones mega multimillonarias, ¿no? Exacto. Para que tengas una idea, el terminal hub multimodal cuesta 7.000 millones de dólares. Nosotros planteamos un terminal de granos que cuesta alrededor de 600 millones de dólares. Un astillero de 400 millones de dólares. ¿Y por qué el astillero? Porque estos grandes barcos necesitan hacer su mantenimiento y no pueden salir a navegar a no ser que hayan cumplido con hacer ese mantenimiento. Y tener un astillero permitiría que esos grandes barcos puedan funcionar más eficientemente. Y entonces, sumando 7.000 millones del hub multimodal, 600 millones del terminal de granos, 400 millones del astillero y el tren que uniría Perú y Bolivia, 390 millones. Estamos Perú, vía Perú y Bolivia primero. Primero Bolivia sería 390 millones. Es decir, solamente unir Perú y Bolivia nos demandaría alrededor de 8.390. Brasil ya tiene esos trenes. O sea, los trenes de Brasil ya existen. Es más, los trenes, lo que hay que hacer es el ancho del tren tiene que compatibilizarse, porque, bueno, pero los sudamericanos no hemos pensado en integrarnos. El ancho del tren en Brasil tiene 1 metro de trocha, de ancho. En el Perú tiene 1,40. Entonces, todo eso requiere ajustes. Lo que yo estoy hablando es prácticamente de 8.390 millones para unir completamente con doble vía Perú y Brasil, Perú y Bolivia. Brasil ya tiene el tren. Es más, esto permitiría Pero conectar tú hablas de todos los países de 8.390. estos 90 millones para conectar completamente con 2 vías de ida y vuelta entre Perú y Bolivia, hasta el límite con Brasil. Y Brasil ya tiene su tren, o sea, no necesitamos invertir. Este tren recorrería Corío, las 3 ciudades importantes de Bolivia, llegaría y ya el tren que existe por el ramo de Bolivia. Ahora, existen Por el dos tramo de Brasil. pues ya existen el tramo de tren de Brasil. Ahora, existen otros trenes que ya llegan incluso hasta Río de la Plata. Desde Santa Cruz existe un tren que cruza Paraguay, Uruguay y llega hasta Argentina. Y existe otro ramal occidental, existe un ramal oriental que recorre y otro ramal occidental que recorre estos mismos países e incluso llega hasta Chile. Ahora, Lo único que hay que hacer en Bolivia es unir entre esos dos tramos del ramal oriental y occidental de trenes que ya existe. Súmale a esto el río Paraná-Paraguay, que es una vía que hoy se utiliza para el transporte entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces, con este proyecto del megapuerto de Corío, amarrado al tren bioceánico y una red ferroviaria, nosotros tendríamos el potencial no solamente de movilizar la carga que se lleva desde el puerto de Santos al mundo, sino la carga del hinterland, la agroexportación,
la minería, inclusive el turismo, es decir, la industria que se generaría en el territorio sudamericano. Ese es el potencial de Corío. Hablar, en resumidas cuentas, de un megapuerto de Corío sin considerar la transmisión que tiene que haber con Brasil y el resto de Sudamérica sería construir un elefante blanco. Además, debe quedar claro que la carga no compite con Chancay y lo que es mucho más interesante es que en Bolivia hay un régimen democrático que haría que esta posibilidad sea más factible. Por un tiempo se pretendió evitar que el recorrido del tren pasara por Bolivia, obviamente por las convulsiones, las manifestaciones en contra del gobierno. Esa alternativa es inviable en términos de costo, porque la ruta más corta sería a través de Bolivia. Eso hace que este sueño de hacer realidad el megapuerto de Corío sea aún más esperanzador. De acuerdo, estimado Pedro, infinitamente agradecido por estas interesantes declaraciones, estas reveladoras investigaciones, cifras. Lo cierto es que efectivamente hay una viabilidad del proyecto de Corío siempre y cuando el tren bioceánico sea una realidad. Y efectivamente es un puerto y un tren bioceánico, en realidad es un solo proyecto, pues, ¿no? Porque, digamos, sin ese tren bioceánico no hay viabilidad del puerto de Corio. Y casi como por añadidura vienen el clúster de litio y todos los demás proyectos que siempre sueles mencionar. Te agradezco infinitamente por estas declaraciones, Pedro. A ti, Víctor Andrés. Gracias. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así seguimos avanzando. Muchas gracias.